es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar de tortura, que ha sido una práctica sistemática o es una práctica sistemática en México. Así lo están asegurando unas 120 organizaciones civiles defensoras de derechos humanos en un informe presentado ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra. Una de las consideraciones más alarmantes de este texto es la que califican como tortura sexual contra mujeres que han sido detenidas. Aseguran que 8 de cada 10 arrestadas en el 2009 y 2016 han sido víctimas de algún tipo de abuso. Este documento destaca que el 75.6% de las personas recluidas en centros penitenciarios del país han sido víctimas de violencia psicológica, mientras que el 63% han sido agredidas físicamente durante su arresto. Los autores de este informe insisten en que la tortura está presente en instituciones militares, centros de reclusión de menores, establecimientos de detención migratoria e incluso en hospitales. Olga Arnaiz nos acompaña a esta hora desde Suiza. Ella es directora de la incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Ginebra. Una corrección, Olga Guzmán. Olga Arnaiz es nuestra compañera también de otra organización. Olga Guzmán, muchas gracias por la aclaración. Vamos a corregir el crédito. Olga, cuéntenos un poco. Ustedes hacen este estudio, presentan este informe que es muy importante, que releva una situación que no es una cuestión menor, es una denuncia muy grave de torturas y de torturas sexuales, en el caso de las mujeres, de personas que están recluidas en cárceles o que son puestas a cuidado de las autoridades. Y digo cuidado porque dentro de las normas y establecimientos regulares, aún siendo detenidas las personas por cualquier tipo de delito, deberían ser custodiadas por las autoridades. Cuéntenos un poco sobre cómo nace esta investigación y qué parámetros cubre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, importante compartirles que esta investigación la hicimos más de 124 organizaciones de la sociedad civil mexicanas, acompañadas también por organizaciones internacionales. Lo que venimos a hacer aquí a Ginebra es emprender un diálogo con integrantes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y también un diálogo con el Estado mexicano. Particularmente en este momento se está sosteniendo un diálogo entre el Comité y el Estado mexicano. Hace unos minutos acaba de comenzar. Aquí lo que será importante será seguir las recomendaciones que emita el comité, en particular después de que nosotras hemos diagnosticado y hemos presentado que, como lo comentabas en un inicio, la tortura en México es sistemática, es generalizada incluso, y se comete como una forma de investigación y castigo. Efectivamente, la tortura sexual es uno de los temas más preocupantes. Nosotros en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hemos identificado 17 casos que cuentan con una recomendación de nuestra Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estas recomendaciones son incontrovertibles, es decir, las instituciones mexicanas ya han aceptado estas recomendaciones. Y estas recomendaciones del 2006 lo que incluyen son diversos tipos de tortura sexual, dentro de lo que incluyen descargas eléctricas, violación sexual, desnudez forzada, tocamientos y desafortunadamente la información disponible que tenemos es que de estos 17 casos suman 36 víctimas y algo muy preocupante es que quienes cometen esta atroz práctica van desde los policías a nivel estatal, federal, pero también elementos de las Fuerzas Armadas, ya sea Marina o Secretaría de la Defensa Nacional.
cuestión que hemos presentado ya aquí ante el comité y que nos preocupa muchísimo. Como ustedes en la prensa internacional y nacional Olga. se ha ido documentando muy bien, en México desde 2006 tenemos una política de seguridad de corte militar, es decir, son elementos de las Fuerzas Armadas que han emprendido tareas de seguridad pública. Desde ese entonces hemos identificado un incremento en la violencia a lo largo y ancho del país, pero también en los altos índices de tortura, y no solo de tortura, sino también de otras violaciones graves a derechos humanos, como Olga. son las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Olga, eso en cuanto a lo que sucede dentro de México, pero también hablemos de lo que se evidencia en estas caravanas migrantes. Autoridades, según denuncian muchas personas que están en estas caravanas, lejos de ayudar a estos grupos en situación de vulnerabilidad, violan sus derechos humanos. ¿Qué tipo de comprobación tienen ustedes? Y también preguntarles si lo han agregado en este informe. Sí, hay un número importante de organizaciones que trabajan el tema de movilidad humana y que estamos aquí también en este periodo de sesiones del Comité contra la Tortura, expresando particularmente nuestra preocupación por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se cometen al interior de las estaciones migratorias en el país. Como lo mencionabas, bueno, además hay un fenómeno de caravana migrante muy preocupante, muy importante en el país. Y lo que hemos identificado es que también las instituciones y los funcionarios públicos federales, llámese el Instituto Nacional de Migración en particular, comete este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, pese a que, y es importante mencionarlo, nuestro marco normativo en México, es decir, nuestra Constitución, no prevé que las personas migrantes en una situación de movilidad tengan que ser detenidas. Desafortunadamente, hoy en día las personas son detenidas bajo una figura, además, se le denomina una detención administrativa. No son, digamos, ni cárceles ni centros de detención como tal, se les llaman alojamientos, pero lo que identificamos es que efectivamente en estos centros de detención o en estas estaciones migratorias se cometen abusos, ¿no? Y lo más preocupante es que las organizaciones de la sociedad civil, quienes tenemos muchas dificultades para acceder a estas estaciones migratorias, no podemos documentar a ciencia cierta o no podemos proveer información respecto a lo que ocurre porque hay una clara y contundente falta de transparencia en lo que sucede al interior de estos centros de detención. Vamos a agradecer. Olga Guzmán ha estado con nosotros. Ella es directora de incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Ha estado con nosotros hablándonos de este reporte, este informe sobre abusos que se dan con las personas que están bajo la custodia de autoridades. También ha hablado de los migrantes desde Suiza. Gracias y un buen día para usted, Olga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y seguimos hablando de abusos policiales, pero en esta ocasión lo que sucede en Estados Unidos, donde 2 policías del condado de Broward, en Florida, están siendo investigados justamente por un presunto abuso policial. Los oficiales han sido grabados golpeando a un joven mientras intentaba controlar una riña callejera. El tema lo tiene en Miami Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la madre y los abogados expertos en derechos civiles del joven DeLuca Roll de 15 años, quien resultó seriamente golpeado por 2 policías del condado Broward, han decidido denunciarlos por presunto abuso policial. Esto después de que la semana pasada, cuando los oficiales intentaban dispersar una pelea, pues uno de ellos roció con gas pimienta a DeLuca Roll y posteriormente el otro se abalanza sobre el joven dándole una fuerte golpiza. La madre y los abogados han dicho que esperan que se haga justicia y que se cumplan las responsabilidades en estos agentes. Las personas que creo que se supone que cuiden a mis hijos son las que le hacen daño a mi hijo. No lo podía creer. Mientras tanto, al joven DeLuca Roll le han sido removidos los cargos de traspaso de propiedad, resistencia al arresto y agresión policial, mientras los 2 oficiales que lo agredieron pues se encuentran en este momento suspendidos. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días.
Un buen día, Paola. Gracias por tus reportes de Florida. El régimen de Maduro ha respondido a las declaraciones de Estados Unidos en las que revela su intención de asumir el control de la Embajada de Venezuela en Washington. Activistas afines al régimen, ahí en pantalla, mantienen invadida la sede diplomática de la capital estadounidense. En tono desafiante, el canciller del madurismo, Jorge Arreaza, ha advertido que habría reciprocidad. Alejandro Rincón con el reporte desde Nueva York. Alejandro. Hola, feliz viernes para todos. En rueda de prensa desde la sede general de Naciones Unidas, Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, aseguró que esta acción adelantada por los activistas de la organización Code Pink se trata de un acto de defensa de los intereses, en particular de la instalación de la Embajada de Venezuela en la capital de los Estados Unidos, que es propiedad del Estado venezolano. Advirtió Jorge Arreaza que si Elliot Abrams, como anticipó a nombre de la administración Trump, se toman acciones para tratar de remover y tomar el control de esa instalación, el régimen de Nicolás Maduro tomará acciones que son de carácter recíproco. Qué locura sería, ¿no?, ingresar allí ilegalmente. Nosotros hemos propuesto acaso eso en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Jamás. Ahora, si lo hicieran ellos, tendríamos que pensar cómo reciprocar en ese caso. Ojalá no ocurra. Ojalá que estos compañeros y compañeras que de manera valiente han estado allí protegiendo activos de Venezuela puedan retirarse tranquilamente en los próximos días a sus casas, porque Estados Unidos haya decidido respetar la convención, las convenciones diplomáticas y consulares, y respetar los activos de la República Bolivariana de Venezuela. Es una acción preventiva que han tomado y que nosotros estamos respetando. Jorge Arreaza aseguró además que los activistas de Code Pink que han estado ocupando la Embajada de Venezuela en la capital de los Estados Unidos hasta el momento no han ocupado, no han dañado o han controvertido alguna ley a nivel internacional, y que por ahora seguirán respaldando la acción de estos activistas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Hablamos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se reúne hoy en sesión extraordinaria para abordar nuevamente la crisis social y política que se vive en Nicaragua desde hace un año. Emiliana Molina nos reporta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues esta sería la segunda reunión que se lleva a cabo en este mes de abril sobre Nicaragua en el Consejo Permanente ante la Organización de Estados Americanos, y bajo la presidencia rotatoria de 3 meses de Carlos Trujillo, el representante de Estados Unidos ante este organismo. La primera se llevó a cabo el pasado 5 de abril, donde la representación de Estados Unidos apoyó a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la aplicación de la Carta Interamericana Democrática a Nicaragua, debido a la falta de voluntad de Daniel Ortega de ayudar con la justicia en ese país y de llamar a elecciones libres. En esta sesión el día de hoy podemos esperar ver presentaciones de al menos 5 profesionales y expertos en el tema de Nicaragua, entre estos el ex viceministro de Nicaragua y también un profesor de la Universidad de George Washington. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. A Perú, donde justamente la primera sala penal de apelaciones nacional de la Corte Suprema de Justicia va a evaluar el recurso de apelación contra la prisión preventiva dictada contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Un juez ha ordenado que el exmandatario permanezca detenido por 36 meses mientras avanzan estas investigaciones sobre su supuesta participación en casos de corrupción con la constructora Odebrecht. Entre tanto, se ha conocido un nuevo informe médico sobre el estado de PPK. Según los galenos, el hombre de 80 años puede sufrir una muerte súbita como consecuencia de la taquicardia ventricular no sostenida, con riesgo de descompensación ante situaciones de estrés y potencial riesgo de fibrilación ventricular. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, va a apoyar política y económicamente al vicepresidente Joe Biden, quien anunció su precandidatura a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata. Según los medios locales, Cuomo pondrá la exitosa maquinaria de recaudación de fondos de su campaña electoral
la pondrá a trabajar a favor del colega demócrata. El gobernador ya había señalado esta semana que considera que Biden es el que tiene la mejor oportunidad para derrotar al presidente Donald Trump, que busca la reelección en el 2020. Décimo viernes de protestas consecutivo en Argelia. Cientos de ciudadanos se reunieron desde tempranas horas del día para exigir la caída completa del régimen del expresidente Abdelaziz Bouteflika, quien se vio forzado a dimitir hace 3 semanas. Estos manifestantes también han reclamado una transición democrática, así como la renuncia de todos los funcionarios que trabajan para el régimen. Emergencia en la principal siderurgia de Reino Unido. Una explosión se ha registrado la madrugada de este viernes en la planta Port Talbot, en el sur de Gales. El estallido de la planta de producción de acero ha provocado un incendio que se prolongó por varias horas. Tras ser controlado el fuego, los bomberos han informado que 2 personas resultaron heridas. Por ahora se desconoce la causa de esta explosión. Violencia contra periodistas en Australia. La policía ha detenido a un hombre acusado de agredir a 2 comunicadores en medio de un evento organizado por un legislador de derecha. El atacante golpeó a uno de los reporteros luego de que este defendiera a una de sus compañeras, que fue insultada tras preguntar al legislador por sus políticas contra la migración. En video ha quedado registrada la agresión. Esto facilitó la detención del sujeto. En Nueva Zelanda se ha rendido un homenaje a las 50 víctimas mortales que ha dejado el ataque a las 2 mezquitas. El príncipe William, que adelantó una visita oficial por pedido de la reina Isabel II, ha visitado las mezquitas atacadas el pasado 15 de marzo, ha hablado con algunos de los sobrevivientes de los tiroteos, ha expresado su apoyo y también condolencias. Bomberos venezolanos denuncian despidos injustificados. 54 funcionarios fueron jubilados de manera forzosa. Aseguran haber recibido menos de $1 por su liquidación, cuando la mayoría de ellos tienen más de 30 años de servicio. El reporte y la denuncia a esta hora junto a Oliver Fernández desde Caracas. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde la capital venezolana. Así es, decir bombero en cualquier parte del mundo significa valentía y rescate. En Venezuela quedó la valentía y ahora son los bomberos los que necesitan ser rescatados por verdaderas instituciones que valoren su trabajo. Vale destacar, Ruth, que muchos han sido obligados a estar en situación de retiro, con más de 20 años trabajando, tratando de salvar vidas, pues la liquidación no les alcanza ni siquiera para hacer un mercado, el mercado de un mes, ni siquiera para comer en una semana. Nuestro compañero Luis Laya realizó el siguiente informe, vamos a verlo. El Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital no tiene capacidad operativa para enfrentar cualquier situación en tiempo de paz, en lo que es la rutina diaria, mucho menos si se presenta una emergencia mayor o un desastre. Esta es la realidad de los bomberos venezolanos. No tienen con qué trabajar y los ciudadanos están a merced de una tragedia, pues no hay con qué combatirla. Que lo que hay es una sola unidad para atender cualquier emergencia. Y si visualizamos, vamos a las diferentes guardapuertas que tienen los efectivos, no tienen calzado, las botas están rotas, no tienen uniforme. Una sola unidad antiincendios, una cisterna y una ambulancia. Esa es la capacidad operativa del principal cuerpo de bomberos del país. Denuncian que la ineficiencia y la corrupción son las responsables. Sinceramente le digo, esto no es una guerra económica. Todo está internamente y los jefes que están dirigiendo esta institución lo saben. Es ilógico, compañero, que el cuerpo de bomberos que se desplaza en 5 municipios, en el municipio Sucre, Latillo, Baruta, Chacao y Libertador, con una población bastante creciente, el cuerpo de bomberos hoy en día cuenta con una sola ambulancia. Aseguran que realizar estas denuncias por las vías administrativas internas llevaron a que fueran jubilados. Un total de 54 funcionarios, todos de alto rango dentro de la institución, fueron sacados de forma irregular. Por ejemplo, yo aquí me siento que a mí me violaron todos los derechos humanos. Me violaron, me condenaron mi carrera profesional. Encontrándome de vacaciones me cayó un WhatsApp diciéndome que yo estaba en una lista de jubilados, ¿no? El coronel Alirio Key, de 30 años de servicio, asegura
que esto se trata de una retaliación interna por exponer los problemas del componente. Ciertamente cuando uno genera ruido de las cosas irregularidades que vienen ocurriendo a nivel institucional, automáticamente ya tú eres una piedra de tranca, ¿no? Como si fuera poco, hay otra irregularidad en estas jubilaciones. Los pagos de las liquidaciones son míseros. Un funcionario de 30 años de labor y en rango de coronel devengó alrededor de 19.000 bolívares. Otros, 10.900, y hasta un funcionario con discapacidad llegó a cobrar solo 3.600, lo que es menos de $1 oficial en el país. ¿En qué país del mundo, en pleno siglo XXI, el pago de un mes de pensión por concepto de jubilación supera la liquidación de las prestaciones sociales? Y los cálculos lo están haciendo en base al último sueldo. Ejemplo, el último sueldo que teníamos nosotros era de 52 millones. Cuando le quitan los ceros, los 5 ceros, nos las calculan las prestaciones en base a 520 bolívares soberanos. El director de los bomberos del Distrito Capital aseguró que evaluarán las jubilaciones, reconoció la crisis operativa que vive la institución, pero aseguró que esta se debe a un bloqueo internacional. Cuando el imperio norteamericano, Donald Trump, cese el bloqueo contra la República Bolivariana de Venezuela, tendremos equipos completos para atender a toda la población del Cuerpo de Bomberos. Mientras tanto, el inspector general, quien también fue jubilado sin notificación previa, aseguró que es la desidia lo que ocasiona la crisis en los bomberos. Pero si ustedes se dirigen a cualquier estación y ustedes verifican que le falta un motor, le falta un caucho, le falta un ring, eso no es una guerra económica, eso es algo interno que está sucediendo acá en la instalación. Ruth, para hoy se tiene previsto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ofrezca un foro junto a la Embajada Británica de cómo deben hacer los reporteros venezolanos en los diferentes estados del país para poder enfrentar lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo en las protestas donde se han registrado, donde se ha registrado represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. También Rosa Orozco, la madre de Geraldine Moreno, una joven asesinada ya hace 4 años, ofrecerá una rueda de prensa para dar detalles de lo que ha sido, los asesinatos en todo el país de estos jóvenes que han salido a las calles a protestar. Esto de cara a lo que será la gran marcha convocada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para el próximo 1 de mayo. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Continúen con más de la mañana de NTN 24. Gracias a Oliver por tu reporte. Ahora con una historia bastante bonita. Un policía que dedica gran parte de su vida a visitar niños en hospitales. Esto sucede en España. En esta labor, o por ella, ha recibido cientos de sonrisas de pequeños que están recibiendo diferentes tipos de tratamiento. Marcelo Moncayo en Madrid tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. Hoy quiero contarles la historia de Eduardo Balboa. Él es un joven policía nacional que nació literalmente para servir a los demás. Y no solo con su actividad de policía, que ya de por sí es sumamente dura, sino por lo que hace también en su tiempo libre, visitando lugares como este hospital, el Niño Jesús, aquí en la capital española. Y él lo hace de una manera sumamente especial. Se viste el traje de superhéroe favorito, que es el Hombre Araña, Spider-Man, y recorre cada una de las salas de los hospitales de España, como este, el Niño Jesús, dando alegría a esos chicos que la están pasando un poco complicado por algunos problemas de salud. Entonces, él recorre las salas, visita a los pequeños, les abraza, conversa con ellos, les cuenta su historia de superhéroe y además, lo más importante, les saca muchísimas sonrisas. Nosotros conversamos con Eduardo y nos contó por qué decidió dedicar su tiempo libre a esta noble actividad. Bueno, yo desde pequeño siempre quise ayudar a las personas, por eso me hice policía. Hay profesiones como bombero, policía, médico, que son para servir a los demás y para ayudar. Y al fin y al cabo, pues lo que yo hago fuera de servicio, cuando me quito el uniforme, es seguir ayudando. Y el traje de Hombre Araña, pues lo que hace es que pueda acercarme a estos niños con mayor facilidad. Yo creo mucho en las señales. Yo empecé con los niños con cáncer sin ningún tipo de disfraz en mi tiempo libre, y un día almorzando en casa vi un papá en Estados Unidos que se disfrazó de Spider-Man para visitar a su hijo con cáncer. Y ese hombre me dio la inspiración de hacerme un traje de Spider-Man y poder ir a los hospitales de toda España. Bueno, es un regalo para los niños y para mí, porque el sacar una sonrisa, ya no solo al niño, sino a sus familiares que están pasando por este trance tan desagradable, es el mayor regalo que puedes conseguir.
Amigos televidentes de la mañana, y en esta jornada que tuvimos acompañando a Eduardo, que realmente fue muy emocionante, también conversamos con los padres y algún niño que quiso darnos algunas palabras. Los padres sumamente emocionados, inclusive más que los niños. Alguno de ellos no pudo ni siquiera hablar ante la cámara por la felicidad que tenía de que el hombre araña esté en la habitación de su hijo. Bien, contenta. Sí, Bueno, tú también estás emocionado. Sí. Sí, bastante. Pues la verdad, muy feliz, porque ese ratito que pasa la niña, pues un rato que, aunque sea un minuto, para ellos es un mundo. Y hacerla sonreír, pues todo. Había otro, pero no era de allí, era de otra dimensión. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué dimensión era? ¿De otra? Que parecía igual, pero más diferente. Amigos televidentes que nos ven en toda América Latina y lo de Estados Unidos, hay que aplaudir esta acción que hace Eduardo Balboa recorriendo los hospitales de España para sacar sonrisas a estos niños. Y si me permiten la opinión, yo creo que este mundo sería mucho mejor con más personas como él. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Estamos imágenes impactantes que se han dado en Denver, en Estados Unidos. Un choque múltiple ha dejado varias personas fallecidas, 6 hospitalizadas y más de un centenar de automóviles en llamas. En este choque estuvieron involucrados 12 vehículos, 3 camiones de carga pesada. Hasta el momento no se han especificado las causas de este accidente. Presuntamente, un camión portando maderas y otro con colchones se estrellaron y se incendiaron. La Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado sobre el naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos que intentaban llegar a Trinidad y Tobago. La Agencia para los Refugiados, ACNUR, ha lamentado la muerte de estas 21 personas, ha advertido que este hecho es solo una muestra de los peligros que representan las salidas irregulares para quienes huyen de la crisis. El organismo aseguró que este tipo de escapes va a aumentar y se van a volver incluso constantes si no hay una pronta solución a la problemática. ACNUR registra entre 40.000 y 60.000 a las personas que han emigrado a Trinidad y Tobago en los últimos años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a llegar este viernes a Minatitlán, en el estado de Veracruz. El mandatario va a visitar el municipio donde ocurrió una masacre que ha cobrado la vida de 13 personas. Esto sucedió el pasado 19 de abril. La visita del jefe de Estado a este lugar ocurre en medio de críticas de la familia de las víctimas, también de la sociedad civil, a esta tardía respuesta tras la tragedia. Hombres armados ingresaron a una celebración de un cumpleaños, dispararon indiscriminadamente y entre los fallecidos había un menor de edad. Hasta el momento la Fiscalía ha informado que se trató de una pugna entre carteles del narcotráfico. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha responsabilizado a Estados Unidos del fracaso de la cumbre de Hanoi para buscar la desnuclearización de la península. Ha advertido que su país se prepara para cualquier situación posible ante el estancamiento de estos diálogos. Kim aseguró que la paz y la seguridad de la península coreana va a depender totalmente de la actitud futura de la administración de Donald Trump. Estas declaraciones se han conocido después de la cumbre que mantuvo con el presidente Vladimir Putin. Musulmanes de Sri Lanka han celebrado hoy su día sagrado con las mezquitas prácticamente vacías por amenazas a la seguridad todavía latentes tras estos atentados que el domingo causaron 253 muertos en varias iglesias y en hoteles de lujo. El presidente de Sri Lanka ha manifestado que han detectado la presencia de al menos 130 personas sospechosas de tener vínculos con el grupo yihadista Estado Islámico, que reivindicó los atentados y señaló que hay 70 personas detenidas dentro de estas investigaciones. Mozambique vuelve a estar en alerta por un ciclón. El fenómeno es conocido como Kenneth. Ha tocado tierra en la madrugada de este viernes en la ciudad de Pemba. El ciclón registra ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora. Ha generado lluvias intensas en este territorio. Pese a que los meteorólogos advierten que se puede debilitar en las próximas horas, Kenneth ya ha cobrado la vida de 3 personas a su paso por la isla o las islas de Comoras.
Recta final para las elecciones generales del próximo domingo en España. Se trata de los 14º comicios desde la transición a la democracia y los terceros con Felipe IV como rey. Son 5 los principales candidatos a la presidencia del gobierno. Pedro Sánchez, líder del PSOE. Está también Pablo Casado, presidente del PP. Ahí lo vemos a Pablo Casado. También está Albert Rivera, él es el presidente de Ciudadanos, Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, y Santiago Abascal. Esta es una nueva figura, un nuevo movimiento, él es presidente de Vox. Sin embargo, Santiago Abascal, el último mencionado, no ha participado en los 2 acalorados debates que tuvieron lugar esta semana, en los que los postulados presentaron sus propuestas de cara a convencer a los indecisos. En estos debates, Albert Rivera y Pablo Casado se enfrentaron por liderar la derecha, mientras que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consolidaron prácticamente un pacto de investidura. Sin embargo, 3 de los candidatos acusaron a Sánchez de querer afianzarse en el apoyo de los independentistas para mantenerse en el poder. De todas formas, yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca. Que es falso. El señor Sánchez pactó con los independentistas por una moción de censura y ha estado 10 meses rindiéndole pleitesía a los separatistas. Señor Sánchez, no insistas. Que es falso, que no es se mentira, lo que es falso, que es mentira, señor Rivera. Mire, lo que es falso es esto que le... Mira, se lo voy a traer hoy, el día de San Jordi, hoy es el día de San Jordi, y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. Y he traído un libro... ¿Pero por qué no me has avisado antes? Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no lo ha leído. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera, se puede ser educado en un debate. No para decir cosas que no son muy mal educado, pues entonces usted en su turno moderador, utiliza pero es que yo quiero explicarle a los españoles. Pero es una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo. El Partido Popular es el antídoto contra el separatismo. Yo tengo que decir una cosa. El socialismo solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando. Es que mande Torra, mande Puigdemont, mande Iglesias y que mande el señor Otegi. Por eso, yo lo que voy a decir una cosa es muy grave, ¿eh? No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños. Cerca de 30 millones de ciudadanos españoles están convocados a participar en estas elecciones generales del próximo domingo y justamente estos son los rostros, los más visibles al menos, que participan en la contienda para ser presidente del gobierno español. Está Pedro Sánchez, que es el líder del Partido Socialista. Entre sus principales propuestas destacan revalorizar las pensiones, rechazo a la autodeterminación de Cataluña, aunque es señalado por sus contendores de buscar justamente el apoyo de los independentistas. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, sus principales planteamientos son derogar la ley del aborto del 2010 y suprimir los impuestos. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, propone un gobierno de centro, defender la unidad de España también. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, su plan de gobierno incluye reducción de la jornada laboral, limitar el sueldo de diputados y senadores. Santiago Abascal, presidente de Vox, contempla reducir los impuestos y controlar la inmigración. A esta hora en España, Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, también analista político. Gracias por estar con nosotros, señor Valencia. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuál de estos programas vendidos por los candidatos ha llamado quizás más la atención? Tomando en cuenta que el abanico en estas elecciones es mucho más grande versus a otras, donde eran predominantemente 2 partidos, el PP y el PSOE. Ahora dentro de la derecha, con Ciudadanos, hay divisiones y los que quieren un cambio con un discurso nuevo incluso se han visto tentados o inclinados a irse por Vox. Sí, bueno, yo creo que las elecciones son muy interesantes porque desde las elecciones andaluzas que han sido recientemente se ha abierto en España un pentapartidismo, o sea, que hemos abierto ya de más que un tetrapartidismo, hablamos de un pentapartidismo, y el que ha inaugurado esas nuevas expectativas es Vox, ¿no? Entonces, digamos que de lo que hablamos quizás ahora mucho es de las expectativas, digamos, que este partido de la extrema derecha, pues eso, las
las expectativas, digamos, electorales y del número de escaños que puede tener. Eso, a su vez, lo que ha producido, lógicamente, es un cambio de discurso en la derecha española, en la medida en que pues, la diferenciación, digamos, de los discursos específicos hacen que, bueno, lo que antes era simplemente entre el PP y Ciudadanos, pues ver cómo efectivamente quién conquistaba el centro dentro de los dos partidos, pues ahora lo que se ha producido es una curiosa radicalización, digamos, del mensaje de la derecha, en la que, bueno, todos intentan perfilarse, pero en la que, lógicamente, ya no hay, la cuestión no es el centro, sino, bueno, un mensaje, digamos, quizás claramente conservador, una orientación conservadora, en la que, bueno, en ese perfil quizás Ciudadanos en algún momento, bueno, quizás se desmarca un poco, pero que, bueno, se ve claramente que, como se ha dicho en el reportaje, aquí, por ejemplo, los tres comparten, lógicamente, la cuestión del problema catalán o de Cataluña es algo que es un eje muy importante a la hora de la identidad y la unidad de España. Y en el caso de la derecha, pues, en el caso de la izquierda pasa lo mismo. Es decir, la política es una política de bloques, la política de la derecha, y en el caso de la izquierda, pues una política también de bloques, en el que también los discursos están también diferenciados, pero nos encontramos también eso con un eje derecha-izquierda, en el que, bueno, pues también los discursos son un poco distintos. Y ese quizás es el elemento más interesante, ¿no? La idea de ver cómo conjugamos esta especie de pentapartidismo en unas elecciones en las que, bueno, por un lado hay una gran volatilidad, hay un grado de indecisos todavía importantes, y por tanto los resultados están muy abiertos, y por eso son tan interesantes para los observadores políticos y en general para la sociedad española, ¿no? Que no sabemos muy bien todavía lo que va a ocurrir, ¿no? Justamente, señor Valencia, usted mencionaba lo del modelo territorial, la situación actual de Cataluña. Cada uno tiene sus propuestas, algunas coinciden para abordar esto que se ha denominado como una crisis secesionista. ¿Cuál cree usted que es el planteamiento? Claro, depende de las regiones, por supuesto, pero el que más atrae hasta el momento, incluso a esas personas que están indecisas? El planteamiento que más atrae, dice usted. Bueno, yo creo que en el planteamiento probablemente que más atrae a los electores, o el que más intenta, digamos, atraer por parte de la derecha, lógicamente, es en la derecha, sobre todo, lo que intenta, sobre todo, es captar el elemento, digamos, no solo del constitucionalismo, sino el mensaje, digamos, de la unidad de España, ¿no? Frente al elemento, digamos, disgregador o descentralizador o digamos, fin soberanista y rupturista que supone, lógicamente, el problema catalán, ¿no? Entonces ahí hay, bueno, digamos, un poco matices, ¿no? Habría, digamos, un poco matices o ideas un poco distintas en lo que sería Ciudadanos, en lo que sería el Partido Popular y, lógicamente, en lo que sería, digamos, el mensaje de Vox, que es lógicamente mucho más intenso y mucho más radical, ¿no? Dentro de ese asunto. Y en el caso del PSOE, como se ha dicho, pues bueno, hay una fijación de contenidos también dentro del ámbito constitucional, en la que se rechaza esas acusaciones que le hacen, ¿no? De que va a dar la vía, digamos, al secesionismo, ¿no? A mí también cambia la Constitución. En el caso de Podemos, una posición, digamos, quizás un poco más ambigua también, que es la que todo el mundo también le reprocha, una posición, digamos, un poco de comprensión, digamos, y de visión, digamos, del tema catalán, digamos, que está en una línea de quizás menos firmeza a la hora de firmeza en contra de lo que serían las posiciones cercanas al independentismo, ¿no? Por caracterizarlo así, ¿no? Un grupo de candidatos también que se puede ver como dato, señor Valencia, jóvenes, 35 años para arriba, algo que está reemplazando un poco o regenerando la clase política. Los representantes ahora son personas muy jóvenes. Hablemos un poco de estos pactos de gobierno con otras formaciones, habida cuenta de que todas las encuestas vaticinan la imposibilidad de formar gobierno en solitario. ¿Cómo podría ser? Bueno, eso es también el elemento más interesante del día después de las elecciones, ¿no? Después de los resultados, ver cómo puede resultar. Yo creo que aquí el dilema más importante es ver si efectivamente los números o los escaños dan para un pacto, digamos, un gobierno de derechas, de un gobierno, digamos, de los tres partidos de la derecha,
o si por el contrario lo que da es para un gobierno, digamos, de lo que sería la izquierda, que lógicamente parece que está predispuesta, porque ya se dijo el otro día además en el debate, o vamos a expresado por parte sobre todo de Unidas Podemos, en el sentido de bueno, pues el PSOE, Unidas Podemos, y quizás alguna otra fuerza política como podría ser el PNV, y quizás algunos otros, depende lógicamente de los escaños que en ese sentido hubiera. Aquí la cuestión también hubiera sido, y eso es lo que quizás no va a producirse, pero no, ese es el tema también de una coalición que hubiera sido muy interesante, que es la del PSOE y lógicamente Ciudadanos, pero que no obstante, a la vista de las declaraciones que se han hecho, a la vista de las negativas de Albert Rivera, etcétera, en estos momentos, a no ser que haya un vuelco, digamos, de la situación, no parece que sea posible, digamos, esa especie de pacto, sino que parece que, bueno, y para concluir la pregunta, si hay un pacto, tendrá que ser un pacto por bloques, un bloque, digamos, o de derechas o un bloque, digamos, de esa izquierda, con lógicamente algún otro tipo de aliado entre partidos, lógicamente, bueno, nacionalistas, sean cuales sean, hasta que la aritmética lo complete, claro. Y en el caso del bloque de la derecha, pues exactamente lo mismo. Ese es el panorama que tenemos y por tanto es muy interesante porque no sabemos muy bien cómo se va a conjugar hasta el día después de las elecciones, ¿no? Gracias, Ángel Valencia, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, analista político, ha estado con nosotros aquí en La Mañana. Gracias y un buen día para usted. Aquí agradecerles a todos por su sintonía con el programa La Mañana de NTN 24, deseándoles un buen fin de semana.